Bien amigos, aquí estamos de nuevo con el ingeniero José Méndez y su segmento Medio Ambiente Alternativo, como cada semana. Ingeniero, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bien, queremos abordar en el día de hoy con el ingeniero José Méndez, experto en temas medioambientales, el medio ambiente en los municipios. Todo lo que tiene que ver con la salud medioambiental en la gestión municipal. Y este es un tema muy amplio que se ha abordado muy poco desde el punto de vista técnico. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Ingeniero, nosotros tenemos una ley de asuntos municipales que contempla que cada uno de los ayuntamientos tiene que tener una unidad de gestión ambiental. La mayoría no la tienen y los que la tienen no están estructuradas de una manera que puedan realmente hacer una gestión y mucho menos una fiscalización del medio ambiente en sus territorios. Háblenos sobre esto. Sí, mira, en ese aspecto, la ley 222500 20, 25, 225-20, esa ley es en la parte del medio ambiente con respecto a los residuos y le da toda la potestad a los ayuntamientos hasta de cobrar las partes de los arbitrios, de qué forma deben cobrarlo en todo su esplendor a nivel de medioambiental. Eh, Bien, pero sabemos que tiene la facultad legal, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente los ayuntamientos para gestionar adecuadamente el medio ambiente? Sí, mira, el medio ambiente, los ayuntamientos sí tienen que llevar y manejar la política de la reducción de los residuos, donde se tiene lo que es el reciclaje, que siempre se habla mucho de él, pero tiene algo fundamental. Normalmente los ayuntamientos aprueban las partes urbanísticas, de los planos, de los proyectos que se van a realizar. Mira, donde yo vivo es casi una ciudad grandísima y se aprobó, tuvo que pasar por el ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? No se están creando las infraestructuras para reducir los desechos sólidos. ¿Por qué? Cuando pensamos en algo podemos pensar que económicamente no tienen los recursos para hacerlo, pero en este caso no tienen que hacer ningún tipo de inversión. Ellos pueden crear la estructura simplemente con las exigencias de las aprobaciones y no tienen que agotar ningún tipo de recursos. ¿Qué pasa? El clase media que está viviendo, que tiene ya un nivel de conocimiento, si tienen la infraestructura, van a reducir los residuos sólidos, porque tienen parte de la educación, no tienen que invertir tanto tiempo. La reclasificación la van a saber hacer. Y otra cosa muy importante, que en estos momentos de lluvia siempre pasa, que es en las cañadas la cantidad de desperdicio que llega al mar. Hay una solución muy fácil de eso. ¿Cómo? Simplemente teniendo la agudeza de pensar en cómo resolver los problemas, con eso se avanza bastante. Mira, aparte de un estudio que yo hice en el aspecto económico, salía más barato en las partes donde es más difícil la corrección de los desechos, queda en las cañadas. En la parte de las cañadas, como nosotros proponíamos, ¿verdad?, que en vez del ayuntamiento cobrar arbitrio por el servicio de la basura o de los residuos sólidos, sería mejor que pagara. Sale más barato pagar que recogerla. Hay una experiencia de eso en los barrios de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo. Ahí hay una fundación que opera
en diferentes barrios. Me parece que está incluido Simón Bolívar, 24 de abril, creo que llega hasta Las Cañitas, donde esa fundación le paga a las personas para que junten la basura, y entonces hay un mecanismo después como de recogida y eso, y al parecer esto es algo que está dando muchos resultados, mantiene limpios los sectores, pero también contribuye esto a la economía de los sectores. Sí, y también contribuye también hasta el reciclaje. Porque yo te pido, ¿verdad? Reúname los fondos, los plásticos, de tal forma y contribuye al reciclaje. Y eso disminuye la cantidad de residuos que vaya al vertedero, dándole una mayor vida al vertedero y hacer que la mayoría de los recursos que lleguen al vertedero sean biodegradables, que se vuelvan a convertir en tierra. Pero esas iniciativas como esta que hemos dicho han sido iniciativas desde la sociedad civil. No han provenido propiamente de las alcaldías, que son por ley las que tienen la responsabilidad de esto. Entonces, a su juicio, ¿por qué los ayuntamientos, siendo esto un asunto tan importante, porque está ligado al tema de la recogida de la basura, que es lo que la gente entiende como la función principal de los ayuntamientos tradicionalmente? Pero aparte de la recogida de la basura en sentido general, ya esta parte de una participación comunitaria en el manejo de los desechos sólidos, y entonces también la posibilidad de que estos puedan ir a un proceso posterior de reciclaje, porque hay una clasificación previa. A su juicio, ¿por qué los ayuntamientos no están impulsando este tipo de acciones? No conocemos de ninguno que tenga una unidad de gestión ambiental que esté claramente orientado hacia ese objetivo. Bueno, con respecto, contestando la pregunta, hay algo entonces que es el deseo de hacerlo, o como tú dijiste al principio, no tienen el conocimiento real o no sienten lo que es el medio ambiente, porque ellos tienen la infraestructura para hacerlo, porque los ayuntamientos, ¿verdad?, se manejan con las juntas de vecinos, y por ahí, si ellos tienen el deseo de colaborar, entonces ahí tienen el cimiento, tienen la estructura de cómo resolver el problema, de cómo ellos aportar en ese sentido. Porque si no tuvieran las infraestructuras, pero sí las tienen. ¿Tiene conciencia la gente de la importancia del medio ambiente en las comunidades, en las ciudades? ¿Tiene la gente importancia de lo que significa el medio ambiente para sus vidas? No tienen el conocimiento, porque en el momento que el conocimiento le llegue a la gran mayoría de las personas, habría una acción diferente. Entonces, como las personas conocen ya, ellos van a elegir a su político, porque los políticos no son personas que están fuera de la realidad. Ellos lo que agarran es que obedecen a lo que es el mercado. Como en mi mercado electoral yo prometo esto, entonces la gente acude a esto. Ahora, si la mayoría de las personas tuvieran el conocimiento de cómo políticamente qué me conviene a mí a nivel medioambiental, entonces eso ajustaría entonces a los políticos a darle le daría un giro de 360 grados o 280 grados con respecto a lo que sería el manejo del medio ambiente. 180 sería. 180, sí. Que le quede al frente. Que le quede al frente, exactamente. Sí. Bueno, mire, la gente se pregunta cuándo los ayuntamientos van a tener esa capacidad de afrontar los problemas que tienen
las ciudades y los pueblos equiparado, ¿verdad? Cada quien en su ámbito con el gobierno central, porque siempre, hasta los propios ayuntamientos, para hacer algo, si hacen algo significativo, salvo algunos casos emblemáticos, casi siempre es con el apoyo del gobierno central. Hay casos notorios de gestiones que se han destacado, como la gestión de Abel Martínez en Santiago, que según lo que se dice ha hecho una muy buena gestión municipal. El caso de David Collado en el Distrito Nacional también fue muy bien ponderado, y uno que otro ha tenido un buen desempeño, pero en sentido general se percibe que los ayuntamientos son deficientes a la hora de asumir sus responsabilidades y sus atribuciones. ¿Qué tendría que hacer, a su modo de ver, la República Dominicana para tener unos ayuntamientos más fuertes y que por consiguiente entonces puedan dar una respuesta más satisfactoria a los problemas de medio ambiente? Bueno, en ese sentido, los ayuntamientos pueden también montar programas de educación, pueden trasladarse a las estructuras, pueden hacer acciones directamente en los barrios, pero hay algo que si no tiene el interés, no hay forma de que fluyan las ideas ni que nazcan los proyectos. Entonces, tenemos que buscar personas que vayan a una gestión o el alcalde que tenga, ¿verdad? Buscar personas que estén interesados en lo que sea la parte medioambiental para que sí le pongan energía en ese aspecto. Ahora, siempre se quejan mucho de lo que son los recursos para tomar las acciones, pero hay muchas cosas que con el hecho del deseo y poner la cabeza a funcionar con respecto a trabajar con poco recursos, que se pueden lograr mucho más de lo que tenemos, porque no se puede hacer un cambio de golpe y borrazo, es gradualmente. Entonces, ir pensando, bueno, en los primeros 3 años vamos a llegar fortaleciendo lo que es la parte de las juntas de vecinos con respecto a lo que es el medio ambiente. Ahora, después que vamos viendo cómo se va desarrollando el proceso, ahí vamos viendo también qué cantidad de recursos podemos ir utilizando. Entonces, a medida que, entonces sí se va haciendo un plan a medio y a largo plazo. Y así sí cambiaría el aspecto a nivel medioambiental en los ayuntamientos. Aquí existe una institución que se llama la Liga Municipal Dominicana, que mucha gente pensó que en este proceso que hay ahora de instituciones infuncionales iba a desaparecer, porque mucha gente piensa como que ya no tiene razón de ser. Sin embargo, sigue. Y la Liga Municipal Dominicana, y sigue también la Federación Dominicana de Municipios, que son entidades que manejan recursos, pero no se ve de ninguna de estas instituciones que haya un enfoque en su vinculación con los ayuntamientos hacia el medio ambiente. O sea, es un tema como que no es de gran importancia en la organización municipal. Sí, no es de gran importancia porque eso no da voto. Si diera voto, por eso fue cuando hablamos ahorita que si la población estuviera educada bajo ese aspecto, cambiaría totalmente la gestión a nivel de los ayuntamientos. Pero cuando me habla con respecto a lo de la liga, ahí tenemos otro artificio que no deja que el ayuntamiento sea libre. Por ejemplo, los ayuntamientos deben tener su esquema de acuerdo a su cantidad de recursos, como debe ser organizado como una empresa, donde debe haber tantas personas, no puede haber más personas de ahí, y ahí se queda regulado la cantidad de dinero que deben ir a los recursos, cuánto
empleados pueden tener, y algo que sea bajo presupuesto manejado, no que un ayuntamiento que tiene un déficit, eso no puede ser. En estos días de hoy ya, eso no puede ser ya, porque con tanta tecnología, tantas cosas que hay, tanto desarrollo a nivel empresarial, estamos como que si fueran la prehistoria, que necesitamos una liga para orientar un ayuntamiento porque no sabe cómo dirigirse. Yo creo que eso no es posible. Eso no, eso, en la liga como tal, eso hace que en vez de tocarle más a cada ayuntamiento, le toca menos, porque hay que distribuirle a la liga de lo que le toca a ellos, de lo que le toca a ellos. Eso es lo que yo entiendo. En cuanto a lo que son las unidades de gestión ambiental, que la propia ley establece con claridad y la propia, vale la redundancia, ley 6400 de medio ambiente también le atribuye unas funciones muy específicas en el manejo del medio ambiente. O sea, aparte del Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos son una autoridad en materia de medio ambiente en lo que tiene que ver en sus demarcaciones. Entonces, ha habido iniciativas de organismos internacionales en algunos ayuntamientos de fortalecer estas áreas, pero hasta el momento eso es muy débil. En las propuestas de los candidatos a ser alcalde nunca se ve el tema de fortalecer esta parte del medio ambiente. ¿Qué pudiera esperar la ciudadanía en sentido general de un nuevo proceso electoral que ya viene en 2 años, de una agenda? ¿Cómo pudiera la sociedad crear una agenda de que los políticos que aspiran a alcaldes, a regidores, a directores de distrito municipal, a vocales, tengan el tema medioambiental como un tema importante en su oferta al electorado? Mira, en ese aspecto, viendo la realidad de nosotros como país, como la cantidad de votantes, para poder tener un cambio real es que el propio alcalde tenga el conocimiento y sepa lo que significa el tiempo y los recursos y cómo manejarse en el aspecto medioambiental, simple y llanamente, la realidad como tal. Porque el tiempo en preparar a las personas como tal no se sabe cuándo comenzaría. Si el mismo alcalde o el vicealcalde, es la vicealcalde, ¿verdad? Sí, la vicealcaldesa cuando el alcalde exactamente, es sí, no tiene el conocimiento y la conciencia para dirigir lo que es su gestión en ese aspecto, yo creo que a Dios que nos agarre. Pero en este caso, ingeniero, su enfoque puede ser muy parcial, muy limitado, porque si el desarrollo de la municipalidad, o digamos, si la debida atención del tema medioambiental en los ayuntamientos va a depender exclusivamente de que haya un alcalde con el conocimiento, con la motivación, entonces ahí nos vamos a quedar truncos probablemente por mucho tiempo. Habría que pensar en algún tipo de acción colectiva ciudadana para que, al esto ser un tema de interés, entonces se generen los perfiles en esos candidatos que pueden llegar a esa situación que usted plantea. Lo veo de ese modo. Exacto, sí, sí. Ese sería la vía más factible, porque ya, como tú dices, los organismos, las organizaciones que estén enfocadas en que se mejore medioambientalmente, pondrían el grano de arena y despertaría el interés a la autoridad para que sí se pueda gestionar y invertir recursos en ese aspecto. Sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento suyo. Las juntas de vecinos, que pueden jugar un papel
fundamental en esto, y en muchas ocasiones lo juegan. Hasta ahora, tal vez por suerte en algún sentido, a nadie se le ha ocurrido hacer una gran organización nacional de juntas de vecinos o una federación nacional de juntas de vecinos. Tal vez las haya, tal vez haya algunos intentos, pero no existe una organización estructurada y con una visibilidad pública. Pero, y digo tal vez sea mejor que no fuera así, porque tal vez esto puede convertirse en un escenario para clientelismo político o para arribismo, ese tipo de cosas, pero también, viéndolo desde otra óptica, una organización nacional de juntas de vecinos pudiera entonces establecer mecanismos de articulación con organismos del Estado, pero también hasta con organismos internacionales que pudieran entonces, a través de las juntas de vecinos que están en los territorios, canalizar capacitación, promoción de emprendedurismo y una serie de situaciones que puede ser interesante. ¿Qué le parece esa posibilidad? Sí, hay algo importante que tú dijiste. A nivel que despierta la conciencia ambiental de las personas, aunque estén en los diferentes puntos, porque cuando algo ambientalmente afecta, no afecta nada más que a este sector, sino hay veces que el país entero puede estar afectado por una acción mal hecha en un punto. Algo de contaminante, vamos a suponer algo de contaminante aquí en Vallaguana, puede afectar a nivel de subsuelo, puede afectar aquí. Entonces, como las personas van a tener conocimiento y van a estar en la junta de vecinos como tal, llegaría a ese gran acuerdo, a esa como confederación de juntas de vecinos a nivel nacional, pero se necesita el conocimiento y la conciencia para que eso sea posible. Hay un nuevo ministro de Medio Ambiente, que es un economista, un hombre que ha estudiado mucho la realidad social dominicana, porque ha trabajado con el PNUD, las Naciones Unidas, fue representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país, y entonces pudiera haber alguna esperanza de que desde el Ministerio de Medio Ambiente haya un enfoque más global, más holístico, con una visión más integradora del medio ambiente, con Miguel Segarra Hatton, que es el actual ministro. ¿Piensa usted lo mismo? Bueno, con ese conocimiento hay buenas expectativas de que pueda hacer un buen trabajo en ese aspecto, con ese conocimiento que tiene. Y hasta ahora, ¿verdad?, el desempeño que ha tenido y viendo el currículum por donde ha pasado, tiene lo que desarrollo de sensibilidad humana, porque trabajar en el PNUD se manejan muchos aspectos en ese sentido. Pero hay algo que se habla que son los intereses. La hegemonía de las clases políticas y de la parte económica. Eso es algo fundamental. Cuando se habla en el aspecto de medio ambiente, hay que definir obligatoriamente la parte económica. ¿Quién pone, quién no pone? ¿Por qué nace un espíritu de una ley? Es para poder regular. Entonces, si la ley no es posible regular, o que cuando estemos en ella no podemos hacerlo, entonces podría que exista algo, no algo, un artificio, que entonces, ¿verdad?, si tú como ministro de Medio Ambiente, ¿verdad?, no hiciste tu labor o violaste parte de una acción medioambiental, ¿verdad?, que haya una figura, ¿verdad?, que puede interpelar, que pueda hacer algo, porque hay una forma de cómo obligarlo. Bueno, el Congreso tiene esas facultades.
Pues, constitucionalmente. Sí, pero si son afectados de una forma políticamente, van a tomar lo que le diga el partido o lo que le convenga en ese momento. Porque mira, voy a mencionar algo que no es del tema, pero sí afecta a la parte de nuestros intereses. Y yo pensé en eso. Un ejemplo, lo de las AFP y los fondos de pensiones con respecto al dinero. Que anteriormente yo hice un curso, me dieron unos panoramas de eso, y era que si tú no completabas las acciones, te entregaban el dinero. Entonces, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que nuestros representantes agarran y hagan legislar en contra de sus representantes? No, eso es algo imposible, insólito. En contra de los representados. Exactamente, los representados, ¿verdad? ¿Cómo todos los representados hagan esas acciones? Entonces, ¿cuál será el porvenir de nosotros? Bueno, realmente no hay mucha correspondencia entre las actuaciones de los representantes con la defensa del derecho de los representados en muchas ocasiones. Pero tenemos que esperar que avancemos como sociedad, ¿verdad? La esperanza siempre tiene que ser que avancemos. Pero respecto ya finalmente, respecto a lo que debiera ser una conciencia medioambiental en la municipalidad, que es el tema que estamos desarrollando. Exacto. ¿Qué usted entiende que son los factores principales en los que hay que enfocarse para que haya una conciencia sobre el interés que debe tener el medio ambiente en los municipios? Sí, bueno, ahí tendríamos que ir hasta en el aspecto educativo de la parte primaria, comenzar a trabajar, que los programas vayan formando en esa parte integral, que tengan fortaleza a nivel medioambiental, que tengan conciencia. Y ahí sí cambiaría el aspecto, porque el medio ambiente es de todo, estamos todos englobados. Entonces, hay veces que pensamos que simplemente queda afectado aquel. Y cuando hablamos del medio ambiente, hablamos como que si nosotros no estuviéramos dentro de él, sino como que es algo, hablamos como que algo fuera. Entonces, no, somos elementos de él mismo. Y cuando nos consideremos así como miembro de él, como un elemento del mismo medio ambiente, entonces comenzarán las cosas a cambiar.